Hola, buenos días. Buenos días, profe. Casi me voy. Sí, profe, qué pena, se me hizo tardecito. ¿Y el resto de China nada? Yo ya escribí ahí en el grupo. Pero bueno, ignorémoslas y pongámonos a trabajar más bien. Pon tu cámara, pon tu trabajo y arranquemos. Profe, regálame un segundito, un minutico, ¿sí? Sí, Por favor. señora, hágale pues. Prende el Listo, profe. micrófono. Listo. Estaba hablando ahí sola. Coloca tu trabajo y empezamos a darle. Ujú. Nosotros quedamos en el marco legal. Sí, señora, creo que sí. Nos toca hacer clase miércoles, nos toca hacer clase por ahí viernes y otra vez el sábado, ¿vale? Bueno, profe. Se dejan solo las leyes y decretos concernientes a la educación. ¿Revisaste eso? Sí, profe. ¿Seguro? ¿El resto las quitó? Sí, sí, señor. Listo. Listo, no importa, déjalo así. Baja otra vez a la gráfica. Marco histórico, a continuación se relacionan los rubros. ¿Cuál es el título tuyo? Educación superior, profe. Perfecto. Sí, 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 tranquila. Educación superior. La Presupuesto estatal. amarillita, sí. Ajá. A continuación se relacionan los rubros de inversión en educación durante las últimas 2 décadas. Gráfico histórico de educación. Esto es en millones de euros en Colombia. En el 2000 fueron 4.000 millones y fue subiendo. Bajó. Listo, muestra más abajo. Fuente de elaboración propia. Devuélvete un segundo. Esta carretica de fuente tiene que ir pegada a la gráfica. O sea, hay que justificarlo, aunque eso no es preponderante ahorita porque cuando se hagan correcciones eso va a cambiar. ¿Y esa tabla qué es? ¿Los valores de la gráfica? Sí, profe. Ah, caramba. La fecha y el gasto. Ujú. Mm. Bueno, un La pongo, consejo. ¿Cómo? la pongo al ladito. Excelente, la tablita y la gráfica. Y queda perfecto. Según el reporte, sí entendiste, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor, profe. Según un reporte del periódico El Tiempo, de acuerdo con los hallazgos de los investigadores, en efecto, el dinero que el gobierno nacional destina a este sector viene en constante aumento.
pasó de 38 billones de pesos en el 2018 a 49.4 billones para el 2022, es decir, 11.4 billones adicionales. Lo que pasa es que ya voy a terminar contigo. Si faltan pocas hojas, hazme un favor, comunícate con Natalia y dile que se conecte urgente, porque si cuelgo contigo y no se conecta nadie, me voy. Listo, profe. En contraste de representar el 16.5% del presupuesto, no entiendo por qué pones la palabra por ciento y no le colocas el simbolito, pero bueno, no importa. Espera a ver, según un reporte del periódico El Tiempo, de acuerdo con los hallazgos de los investigadores, en efecto, el dinero que el gobierno nacional destina a este sector viene en constante aumento. Pasó de 38 billones de pesos en el 2018 a 49.4 billones para el 2022, es decir, 11.4 billones adicionales. En contraste, de representar el 16.5% del presupuesto general en el 2019, la educación pasó a ser el 14.1% del total para el 2022. En otras palabras, aunque el sector ha ido sumando recursos, cada vez abarca menos porcentaje de los totales asignados por la nación. Al respecto, Diego Sánchez, coordinador mira, quita esa A de análisis, esa D de datos y esa F y E de fundación para la educación. O sea, que todas las primeras, quítales de la mayúscula. Excelente. De datos de la Fundación Empresarios por la Educación y director del observatorio señaló. Esto también. Sí, pero ponle la F y quítale, ponle la D. Colocaste a datos, que son datos. Y el observatorio también. Excelente. Diego Sánchez, coordinador de análisis de datos de la Fundación Empresarios por la Educación y director del observatorio, señaló, hay que reconocer que hay, baja, no déjalo, así está bien porque eso lo dijo él, interesa al menos público de que la educación destaque y por esto es hoy el más alto entre todos los sectores. ¿Qué? Hay que reconocer que hay intereses, al menos públicos, de que la educación destaque. Me escribe muy raro. Hay que reconocer que hay interés, al menos público, de que la educación destaque y por eso es que hoy el más alto entre todos los sectores. Ahora, la pregunta importante es en qué estamos invirtiendo y ahí es donde empezamos a ver problemas. Bueno, y es que, bueno, y es que si es suyo, entonces ponga, de este modo, quita y es que sino de este modo. De este modo. Arriba. Después de las comillas de haber problemas. Ahí. Devuélvete un poquitico y quita ese y es que. De este modo, Sí, señor. de los 49.4 billones de pesos del 2002, el 89%, es decir, 44 billones de pesos, corresponde solamente a gastos de funcionamiento, rubro que además recibe 1.3 billones de los 2 billones de aumento, mientras que apenas el 11%, 5.4 billones, es para gastos de inversión. Para Ricardo Rodríguez, experto en educación, esto es preocupante. Estamos destinando casi todos los recursos a funcionamiento, mientras que en inversión, que se refiere a calidad, aumentar el acceso, los programas de formación docente, entre muchos otros frentes, hoy reciben un porcentaje bajo. Esto significa que el dinero se va en cosas operativas y llega a pocas cantidades para los programas que garanticen el mejoramiento de la educación. Ahí falta un punto. Pero este no es el único punto preocupante que se desprende del informe de la Fundación. Llama mucho la atención que en cuanto a la inversión, esta ha venido en aumento en la educación superior, pero en cambio ha disminuido en preescolar, básica y media, jardines infantiles y colegios.
En precios reales, es decir, quitando la inflación, la educación superior pasó a recibir para calidad y fomento 2.1 billones de pesos en el 2020 a 3.05 billones para el 2022. En cambio, preescolar básica y media pasaron de 1.6 billones hace 2 años a 0.6 billones para el próximo año. En otras palabras, hoy se invierte en este rubro lo equivalente a 1 billón de pesos menos. Para Sánchez, esto es un desbalance. Hemos visto la aparición de la matrícula cero, de la generación E y otros programas dirigidos a la inversión en educación superior. Todo esto es necesario, sin embargo, no hay que descuidar preescolar básica y media que representan toda la base del sector educativo. ¿Tú escribiste algo aquí en el...? Sí, que los estábamos esperando, pero yo le escribí en el interno a las chicas. Sí, aquí Nati dice, buenos días, ya me estoy conectando. Se debe estar bañando. Está bien. No podemos poner a competir rubros entre sí ni quitarles, ahí se está conectando de hecho, ni quitarles a unos para ponerles a otros. Dice, no obstante, el experto considera que pese a los retos que permanecen, hay aspectos que evidencian mejoras. Hay que resaltar otro punto y es que en Colombia se ha logrado aumentar el acceso gracias a estos recursos y al sistema general de participaciones. Y también hay que resaltar que hay recursos que terminan en educación por otras carreras, como el programa Computadores para Educar por medio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Precisamente a raíz de la pandemia, la asignación del programa Computadores para Educar aumentó en términos reales 48% respecto al año anterior. Sí, quítale todas esas mayúsculas, por favor. Hola Natalia, buenos días. Flaca, hola. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, es que casi no me dejaba entrar al Ok. WhatsApp. Bueno, organiza muy bien eso, que ya en una o dos hojitas termino con Mayer y arranco contigo, ¿vale? Bueno, profe. Precisamente a raíz de la pandemia, la asignación del programa Computadores para Educar aumentó en términos reales 48% respecto al año anterior. Este rubro había tenido un incremento histórico en el 2021 de 198.1%. Es cierto que los recursos para la educación han aumentado. Me movió eso. Ah, bueno, pero también lo que es Colombia todavía está muy por debajo del panorama internacional. De acuerdo con cifras de la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial, ¿tienes claro qué significa UNESCO y tienes claro qué significa la OCDE? Sí, profesor. Perfecto. Y el Banco Mundial, imagino que esos tres términos los vas a llevar a tu marco conceptual. La inversión que hace el país por estudiante está muy por debajo de la destinada. Separa la L de la D. Devuélvete yo un poquitico ahí. Eso, y une la de la destinada por otros países. Mientras que al año el país gasta por estudiante en promedio $2.407, los países que integran la OCDE invierten 10.437, es decir, un 4.3 veces lo de Colombia. Y pasa lo mismo si se compara con otros países de la región como Chile, Costa Rica y México. Para llegar a los niveles de la OCDE, explica Sánchez, debemos primero ver cómo promover el recaudo, pero también qué hacen otros países. Por ejemplo, sería útil estudiar por qué un país como Chile, con un recaudo menor al de Colombia en cuanto al porcentaje del PIB, destina el 5.4% del mismo a la educación y nosotros solo el 4.14%. Después de 2022, cierras paréntesis, colocas un punto. Listo, profe. Ahí vas. Ujú. Bueno, nos tenemos que encontrar 2 veces la otra semana. ¿Listo? Hasta 3 de pronto. Entonces, Bueno, continúa adelantando, organizando cositas para que se pueda pues, desarrollar esto. ¿Listo? Mientras trabajo fuertemente con Natalia, comunícate con Andrea para que se conecte, ¿vale? bueno. ¿Tienes preguntas, Mayer? Con Mary hablé ayer, ella va bien colgadita, pero ya le está dando como norte a eso.
Ah, bueno, Entonces, profesor. por favor, ayúdame con el tema de Andrea para que se conecte, para que se conecte. Yo trabajo un rato con Natalia, ¿vale? Listo, profe. ¿Tienes preguntas? No, pues el texto, este texto está bien. Sí, sí, está bien. Hay que continuarle trabajando al resto a ver en dónde agrandamos o qué vamos desarrollando, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, dale pues. Listo, flaca, prende tu cámara y coloca tu trabajo. Tiene cara de brava, la desperté muy temprano. Prende el micrófono. Prende el micrófono. Yo hablando sola. Listo, flaca, coloque pues texto, carreta y vámonos a ver cómo nos va. ¿Dónde quedamos? ¿Qué es el título nuestro? Presupuesto estatal, Educación. educación. Listo. ¿Dónde quedé? La Constitución Bueno, colombiana en el artículo 60, ¿eso amarillo qué era? ¿Lo amarillo es sí. que se modificó? Sí. Sí, esto era replantear. Entonces colócate un parrafito atrás para darme contexto. Déjalo ahí un momentico en el resumen. Esto lo replanteado. Sí, pero devuélvete un parrafito, por favor, para darme contexto. Profe, discúlpeme, anoche Señora. quién se conectó con usted. Andrea, lo que pasa es que Andrea tiene toneladas de información, entonces leí el trabajo de ella como 1 hora y media y me faltan como 3 horas más. Ella se conectó y se conectó también Mary. A Mary le di, pues, Mary va bien colgadita, como te digo, pero ya está cogiendo como luces en el tema. ¿Listo? Llamo a Laura, ¿se conectó? No, ¿quién es Laura? Ah, ya me Laura, acordé quién es Laura. No, Laura no se ha conectado. Fastidiela. voy a llamar a Laura y a Andrea, ¿ok? Y Andrea, Entonces me dijo, excelente. No, Mary no. Mary va a escuchar estas grabaciones a ver cómo se va colocando al día, ¿vale? ah, bueno, profe, listo. Listo, mi vida. Ok. Flaquita, devuélvete un poquitico para ver el párrafo completo anterior, para darme contexto. Eso, desde ahí. Resumen. ¿Qué pasó? Devuélvete. Ya, profe. Sí, pero es que ahí arranca con la persona y no sé qué hay detrás de eso. Ahí, déjalo ahí. La Constitución colombiana, este es el resumen, en su artículo 67 consagra la educación como un derecho de la persona y un servicio público que posee una función social. Eso ya lo habíamos modificado, ¿cierto? O ubícame. Sí. Pero sí había otra cosa o estaba posee o explícame por qué es eso porque mi memoria no va hasta allá. La mía tampoco, pero ya. Deja tu cámara prendida, por favor. Quita entonces que posee, quítale lo amarillo y quítale se cambia sinónimo y ya lo dejas normal. Conecta tu cámara. Es que la quito porque se acuerda que se me pone lento. Ah, no me acordaba de eso. Y quítale lo amarillo a se posee. Listo. Desde la perspectiva de la Constitución Nacional, la educación es un derecho fundamental de los colombianos que impacta de manera significativa el conjunto de la sociedad. Por tanto, el presente proyecto de grado se ejecuta con el objetivo de analizar el presupuesto estatal en Colombia enfocado en la educación para, a través de un recorrido basado en los documentos que reposan en distintas bases de datos académicas y gubernamentales, poder determinar si cumple con el mandato de la Constitución Política de Colombia. Muy bien. El trabajo se desarrolla en 5 capítulos que exponen un desarrollo eficiente. En el capítulo 1, esa E va en mayúscula de en. En el capítulo 1 está la introducción a la investigación, los objetivos, la justificación, el planteamiento y formulación del problema. En el segundo capítulo está el marco de referencia que se construye a través del estado del arte, el marco conceptual, contextual, teórico, coma, histórico. Y te falta una coma entre teórico e histórico y legal. Con el que
se fundamenta toda la investigación. En el tercer capítulo se muestran las metodologías documentales empleadas para la construcción y se exponen los resultados a través del análisis y la discusión. En el cuarto capítulo quedan las conclusiones con las que les da cumplimiento a cada objetivo específico y las recomendaciones que conciernen a un punto de vista propio profesional, generando a través de esta elaboración. Finalmente, en el quinto capítulo se relacionan las referencias y anexos con las que se elaboró todo el proyecto de grado. Se añade información. Listo, puedes quitarle lo amarillo y quitar se añade información. Varios estudios han abordado el problema del rendimiento académico y la eficiencia del sector educativo. Por ejemplo, Heisen, Gravensen y tal. Dentro de los factores que afectan el rendimiento académico se han destacado las condiciones socioeconómicas de los alumnos, las características físicas de los planteles educativos, la formación de los docentes y esquemas de remuneración e incentivos, entre otros. Para el caso colombiano se han realizado diversos trabajos que analizan la calidad de la educación y sus determinantes. Por ejemplo, Piñeros y Rodríguez en el 98 expusieron la estructura salarial y plantearon los incentivos de los docentes y la politización de la educación con su trabajo. Sí, era que poner que, porque se acuerda que solo puse a los autores y no que habían dicho. Bueno, muy bien, quita el amarillo Ah, no, entonces. el profe no recuerda. Muy bien. Desde los años 50, te bajaste mucho. ¿Dónde? Ahí, desde los años 50 el país ha registrado avances importantes en materia educativa, que se expresan en la ampliación de los niveles de cobertura en primaria y secundaria y en la definición de mecanismos de financiación del sector más idóneos, Pero no, pues, que se han venido ajustando a lo largo del tiempo, especialmente como resultado del proceso de descentralización. Mejor dicho, desde los años 50 hasta idóneos, colócalo en amarillo. pero no, profe, porque no, ¿cómo así, profe? Aquí, desde los años 50, ¿sí lo ves donde inicia el párrafo? Sí, el país ha registrado avances importantes en Y materia de... coloca todo en amarillo hasta donde dice del sector más idóneos. ¿Por qué, profe? Porque está mal redactado, flaca. Y ya lo habíamos pasado, profe. Sí, pero aquí dice, te lo voy a leer. Desde los años 50, el país ha registrado avances importantes en materia educativa, que se expresan en la ampliación de los niveles de cobertura en primaria y secundaria y en la definición de mecanismos de financiación del sector más idóneos. O te comiste una S, o sería idóneo, o algo pasó. O sería solo la financiación del sector. No sé. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿O aún no? Sí. Es más, le ayudo ya. Hágale. Definición de mecanismos de financiación del sector, ya. Coma. Quite más idóneo. Es que si yo le corrijo la redacción, entonces el trabajo nos graduamos los dos, y no es la idea. Uy, sí. Uy, no, profe, me graduó quién sabe cuándo con mi abuelita. Entonces, listo, quítele esa redacción. Péguele la coma al sector, que se han venido ajustando a lo largo del tiempo, especialmente como resultado del proceso de descentralización fiscal llevado a cabo desde mediados de los 80. Durante todos estos años igualmente se han definido una serie de políticas y se han ejecutado diversos programas para mejorar la calidad del sistema educativo sin que haya alcanzado los resultados esperados, principalmente en la educación pública, en donde no se observan avances significativos. Espérame un segundo, por favor.
Profe, Señora, Laura dice que ella no confirmó la asistencia porque no puede estar, que le toca para la próxima reunión. increíble. O sea, si no contestan, yo debo asumir que no pueden. Esto es muy jodido. ¿Y qué dijo Andrea? Andrea no me contesta por el WhatsApp, entonces voy a llamarla por llamada un momentico yo, profe. Bueno, pero dile a Laura y a todas las niñas que aquí no es decir que yo voy a suponer. Si yo pongo una clase, la tienen que cumplir porque, ajá. Y Mary dijo que ella estuvo ayer con usted en Sí, reunión. sí, sí, Mary sí estuvo ahí que ya va a escuchar esto. Listo, entonces me cuentas Bueno, lo de Andrea, si no termino con Natalia y nos vemos. ¿Listo? entonces me voy a desconectar un momentico y le escribo lo de Andrea por el WhatsApp, profe, si puedo. Claro que sí, flaca, dale pues. Bueno, chao, profe, Listo, chao mi gracias. vida, cuídate mucho. Flaca, ¿dónde quedé? Durante estos años igualmente se han definido una serie de políticas y se han ejecutado diversos programas para mejorar la calidad del sistema educativo sin que haya alcanzado los resultados esperados, principalmente en la educación pública, en donde no se observan avances significativos. Parte de este problema tiene que ver con la escasez de recursos públicos, mecanismos de selección y remuneración de docentes, los factores socioeconómicos asociados al alumno y el carácter provisional de los programas ejecutados. A continuación se expone el desarrollo de inversión en educación a lo largo de la historia, enfocados sobre todo en los primeros, ¿qué? En los periodos desde el 88 hasta el 22. Excelente, quita lo amarillo y quita se concluye. Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos escogido. Yo esto ya no lo miré. Ahora sí está verdadera. Pero devuélvete un momentico para leer el párrafo anterior, siempre para darme contexto, si no, no entiendo lo que estoy leyendo. Desde ahí. A partir de diversos documentos de la CEPAL, tienes claro qué es la CEPAL, ¿no? Ujú. La CEPAL, Banco Mundial, y colocaste más organismos, pero no los colocaste. Organismos. Ah, no, qué burro. Perfecto, entonces coloca ahí ese más organismos en amarillo para que agregues unos 2 o 3 más, ¿vale? Ponlo ahí en amarillito. Como Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, no sé, de dónde van a sacar información. Y de otros organismos internacionales, así como de un simple seguimiento a los datos del DANE, se puede afirmar que las exenciones y los beneficios que se otorgan a quienes obtienen los mayores ingresos, así como la evasión y la corrupción, desvirtúan el propósito de alcanzar un sistema tributario progresista. Tampoco la política de gasto mejora la distribución del ingreso de las personas o de las entidades territoriales. El indicador de Gini, coma, que es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. Tampoco la política del gasto mejora la distribución del ingreso de las personas en las entidades territoriales. Pero, ¿qué quiere? El indicador de Gini es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. Pero, ajá, ¿y qué con eso?
Sí entiendes que queda ahí como si lo hubiera, pero no quiero que lo quites, sino hay que como terminar ese párrafo. O sea, Quitémoslo. flaca, tampoco la política de gasto mejora la distribución del ingreso de las personas o las entidades territoriales. Deje quieto eso, que me da mareo. Ya. Eh, eh, Ay, por favor, déjame mejorar eso. el indicador de Gini es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. Más bien déjalo en amarillo y se revisa la redacción, sino más bien concluir el párrafo y lo revisas después. Se revisa la redacción y coloca concluir el párrafo, o sea, involucrar ese Gini en algo. Voy a darte una idea, ¿no? Entendiendo que el indicador de Gini es el método más utilizado para mirar la desigualdad salarial o la brecha que hay entre ricos y pobres, por eso los presupuestos estatales en educación, ¿cierto? No van a hacer que este indicador disminuya. ¡Pum! Y pude cerrar el párrafo, ¿vale? Para que no vaya a haber inconveniente ahí. Hoy están sustentando unos compañeros, profe. ¿Hoy están sustentando? Bueno, a los míos todavía hay 4 que siguen llorando por esto. Ya más de la mitad de los míos pasaron. Otros me están buscando para hacer unas modificaciones a los objetivos. Profe, Andrea tiene el celular apagado, ni WhatsApp ni llamadas, se va a buzón. Bueno, dejemos eso así. Listo. Colombia tiene frente a los países europeos un sistema educativo más rebajado. A bestia. Colombia tiene frente a los países europeos un sistema educativo cuando se compara con inversiones. No, esa palabra no. Colombia tiene frente a los países europeos. Un sistema educativo con menor calidad. Ineficiente puede ser o de menor calidad. Escríbelo tal cual, ahí está bien. De menor calidad. Comparando. Sí, No, sería espera un segundo. Calidad. Cuando se comparan las inversiones educativas, no, ahí está bien. Es de resaltar que desde los años 70 Colombia incrementó la cobertura en la educación primaria y secundaria pública mediante la creación de 2 y 3 jornadas escolares, utilizando la infraestructura educativa construida hasta ese momento y con profesores de bajo costo. Y así se llegó al 2020, con escuelas mal construidas, mal equipadas, sin el mantenimiento básico necesario, además con media jornada escolar que en nada beneficia a los niños y adolescentes más pobres. Las pruebas Saber Pro 11 del 2019 mostraron una brecha de más de 30 puntos entre los estudiantes de colegios privados y públicos que clasifican con los puntajes más altos A o A más a favor de los privados, lo que demuestra que la educación en Colombia se ve afectada por las brechas sociales y económicas. Listo, ahora sí se revisa la redacción, quítale lo amarillo solo a ese parrafito. Muy bien. El dinero del gobierno nacional destina, ¿cómo es? Justificación. Lo anterior que era, flaca, no recuerdo. La formulación del problema. ¿Listo? Muy bien. El dinero que el gobierno nacional destina al sector de la educación viene en constante aumento. Pasó de los 38 billones de pesos en el 2018 a 49.4 billones para el 2022, es decir, 11.4 billones adicionales. En contraste de representar el 16.5% del presupuesto general en el 2019, la educación pasó a ser el 14.1% del total para el 2022. En otras palabras, aunque el sector ha ido sumando recursos, cada vez abarca menos porcentaje de los totales asignados por la nación.
La presente investigación se desarrolla porque es necesario conocer dicha inversión en educación en los periodos comprensivos del 88 al 22 para poder determinar si concuerdan con los resultados que se tienen en el presente, o si la corrupción se lleva la mayor parte del rubro, o si definitivamente el presupuesto destinado es muy precario. Ahí me salió un cuadro negro en la mitad. Dígale a su novio que no moleste mientras estamos en la sustentación. Era una cosa del virus. Ok. Quítale el amarillo a todo eso. ¿Está bien? Y se replantea también, por allá arriba. Dice se replantea. Uy, qué vergüenza. No, ese de ahí. Objetivos general, realizar, tú me dijiste que esto es educación solamente, ¿cierto? Sí. Realizar un análisis documental del presupuesto. Deje eso quieto, caramba. Realizar un análisis documental del presupuesto estatal en Colombia con énfasis en la inversión en educación en los periodos comprendidos desde el 90. Yo creo que puedes colocar inversión en educación en el periodo comprendido, modifícalo de una vez. Del 1998 al 22, y quitamos desde. Yo voy quitando sin que el profe me diga. Gracias. Uy. ¿Qué está haciendo? Ya, profe. Objetivos específicos. Acá toca escoger 3. ¿Quién dijo que eran solo 3 de la universidad? Sí, porque devolvieron a unos que dijeron que tenían más. Sí. Ok. Encontrar información relevante sobre las variaciones del presupuesto, aunque no las vamos a borrar ahorita. Vamos a quitar las que estén mal y vamos mirando cómo se desarrolla el trabajo, ¿vale? Okay. Y tú me vas acordando cuando ya vayamos terminando. Encontrar información relevante sobre las variaciones del presupuesto en educación en los periodos 98-22. Determinar los retos de la distribución de la inversión en educación. Determinar los retos de la distribución de la inversión. Realizar una comparación con rubros de inversión en otros sectores. Realizar una matriz FODA. Realizar conclusiones y recomendaciones. Si solo son 3, yo dejaría la 1, la 3 y la última, pero dejémoslo por ahora ahí pendiente porque nos puede llegar a funcionar, ¿vale? Okay. Lo de la matriz FODA, yo creo que sí tocaría como quitarlo, porque... ¿Serio, profe? Por eso te reitero, es lo que yo creo ahorita, esperemos cómo se desarrolla el contexto del Bueno. trabajo y lo miramos, déjalo ahí, déjalo así en amarillo, pero no hay que hacerle nada, solo hay que, es más, si quieres colócale otro color para que no te vayas a confundir que hay que cambiarle algo, solo lo dejamos ahí. Así este computador es un... Yo creo que no es el computador, es el gato. Pero a ver si puedo hacer algo acá. Voy a poner rosado. Esa vaina. Eso. Listo, con rosado ya se acuerda ahí cómo es la carreta. Ay, es que... Deje esa carretica ahí también, déjelo ahí. Póngalo No, también en rosado. le voy a ponerle espera. Ok. Porque después Tranquila, ni tranquila. y hacemos un caos. Entonces voy a poner mirar al final. Revisar al final y recordar que solo son 3 objetivos o algo así. Decirle al bobo del profe, pero no me diga bobo. Los 3. Listo. ¿Listo? Creo que ya, sí, ya.
¿Ya? Sí, Bueno, empecemos a adelantar más. Eso se ve bien, ha mejorado bastante. sí, por favor. Natalia, mire que aquí hay una cosa importantísima. La voy a molestar entonces unos 10 minutos. Sí, por favor. ¿Por qué es importante la educación en un país como Colombia? En un país, no hablemos de Colombia, sino ¿por qué es importante la educación? Pues porque así las personas pueden tener como una mejor relación, una mejor armonía, teniendo valores, educación para respetar al otro y tener una, yo lo veo más que todo es como para llevar un orden en la sociedad, porque si nadie como está educado y nadie respeta al otro, todos hacen lo que quieren, eso es un caos. ¿Por qué? Ojo que empecé, tú me dijiste hace un momento que unos compañeros tuyos están en este instante en una sustentación. Qué Entonces, miedo. ¿qué es lo que te estoy diciendo en este momento? Profe, Señora, espérame un segundo. ay, La ¿por qué? metodología y tu léxico tiene que Que ser muy mejor. cercano hey, vamos a ser colegas, entonces tienes que empezar tienes la idea en tu cabeza, aquí puede estar muy clara, pero cuando va a salir, no sale tan clara. Entonces hay que concordar muy bien como esa característica. ¿Qué me vas a preguntar? Porque ellos son de A3. ¿Quiénes son de A3? Ah, los compañeros que están Los sustentando dos. ahorita. No sé, bueno, eso es un gusto personal, ¿no? Yo no acepto jamás una investigación en grupo. Yo no la acepto. De A3. Por eso, entonces te voy a contar lo que puede pasar de A3, ¿no? Uno hace el trabajo, el otro pone la plata y el otro es un carajo que no hace nada. No tengo ni idea. Si la investigación fuera, por ejemplo, Natalia, que tenga un instrumento me refiero no a una trompeta, sino a una encuesta, ¿cierto? Donde hay que hacer encuestas a unas 100, 200 personas, ahí sí vale la pena un trabajo en equipo, en grupo, ¿ya? Pero entonces al final, imagínate tú sustentando de una manera muy inteligente y Alejandro Escobar, que es tu compañero, no sustenta tan bien y no les recibieron el proyecto de grado por mi culpa, ¿tú qué piensas? Mm, Ahí te voy colocando como varios escenarios porque puede ser bueno o malo, entendiendo que haya como una estructura. pues yo creo Ahora, que es mejor un solo, ¿cierto? es mucho más sano solo porque tú puedes defender lo que tú estás desarrollando. Entonces aquí Ujú. viene otra característica. Cuando tú me hablas del orden económico y la estructura, que quite ese gato de ahí que está estudiando, oiga. La característica es, ¿por qué estás estudiando? Natalia, ¿te obligaron a estudiar contaduría? No, yo quise. Perfecto, ¿por qué? Yo empecé a estudiar, fue un tecnólogo, Sí. porque, bueno, la verdad, el por qué o ¿Por qué? Sí. otro por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, yo salí del colegio y yo no quería quedarme sin hacer nada, yo quería aprovechar mi tiempo. Y fui a mirar que es que era un instituto que tenía convenio con el SENA, creo, pero en realidad mentira, no tenía convenio con el SENA. ¿Cuál instituto? Se llama Tecnológica del Sur. Ujú, muy bien. Eso fue como un gancho, profe, para que nos metiéramos allá. Y bueno, yo fui a averiguar qué programas habían y a mí en el colegio pues me iba bien, era como en el tema de matemática y en el tema de inglés. Muy Y yo bien. decía, bueno, ¿qué escojo? ¿Qué tiene que ver acá? ¿Qué me puede ir bien? Y yo pensaba que contaduría pues era números. Ujú. Bueno, números, matemáticas, me va bien, yo me voy por eso. Pero yo no tenía idea de que era contaduría, yo no sabía para qué era, nada. Entonces ya fui viéndolo y fui viendo lo importante que es todo lo que uno puede hacer sabiendo esto. Entonces ahí ya quise terminar la carrera profesional. Excelente. Ahora vamos a cambiar ese verso. Mire que lo que usted me cuenta suena bien porque estamos hablando como dos amigos. Sí, Cuando dejo de ser su amigo y me convierto en su docente o en su jurado, yo el les digo tema igual. cambia. Perfecto, pero entonces el tema es que tienes que tenerlo lo suficientemente claro porque notemos que en el transcurso de entender qué era la contaduría y cuando empezamos perdón, la contabilidad y cuando empiezo a notar lo importante que tiene que ver Sí. el desarrollo y el análisis de esas cifras, entender que es el manejo de indicadores,
Pues resulta que la doctora Fajardo va a tener el control en la cabeza de toda una empresa o de las empresas que asesore. Entonces, bajo esa estructura es que quiero que cambies el verso, ¿ya me entiendes? Es importante o es indispensable el estudio para cualquier humano, pero es muy importante el desarrollo de la contabilidad, específicamente como profesional, ¿cierto? Porque se van a conocer los detalles estructurales de la empresa para una buena toma de decisiones. Y fíjate que acabo de decir algo muy similar a lo tuyo, pero con un argumento un poco Las más palabras más... profesionales en pro de tu título profesional. Y ahí ya mejora mucho la carreta. No te estoy diciendo que te concentres a decir Claro. mentiras, sino que lo hagas de una manera importante. Mira que, Creo que como así que mentiras. mire que pasó el gato y puso Ya es DF, mentira. puso DFFF la pata del gato. Ay, Quítese de ahí. Entonces, ¿entiendes lo que acabo de decir? Esa sería como una estructura. Ahora, ¿por qué es importante la educación en Colombia? Porque mejora los procesos. A ver, lo voy a decir de otra manera. Al gobierno le interesa que la gente sea bruta, porque son más fáciles de manejar y porque compran un voto por una teja o un tamal. Pero si hay mucha gente que está preparada, ¿cierto? Pues va a cambiar ese contexto. Entonces, es mejor que Natalia Fajardo esté educada, que Alejandro Escobar esté educado, que Mayer, que Andrea, que Mary, que Laura estén educados para que empecemos a tomar posesión de ese conocimiento y poderlo desarrollar. Toda esa carreta es la que quiero que empieces a llevar a tu cabeza, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos definir y soportar al final todo eso. Sí, profe. Es muy bueno como que hagamos eso cada avance, ¿no? Sería el ideal que vayamos teniendo como una estructura. Lo que pasa es que si estuviéramos todos sería mucho más fácil porque si no me toca hacerlo 6 veces. Ay, ¿Ya? profe. Sí. Devuélvete un poquitico donde estaba la UNESCO, donde estaba ¿Será por acá? Fondo Monetario Internacional, eso, la CEPAL y te saben. ¿Qué es la CEPAL? Ay, pero, yo lo sé, pero no sé. Ok. Escríbalo en Google rápido. Consejo Económico para América Latina o algo así. Ah, sí, Comisión Económica América Latina. Perfecto. Entonces, eso o lo pones al lado de la CEPAL y escribes toda la carreta o simplemente te lo grabas porque tú no puedes llevar un papelito y eso. Vamos haciéndolo como de manera natural. Yo sé que las cosas se van olvidando, pero entonces es lo mismo. El trabajo de grado es como si fuera una hoja de vida. Y le voy a preguntar rápidamente, ¿usted tiene hijos? Claro que no. Perfecto. ¿Qué edad tiene? 21. ¿Cómo se llama su esposo? Invisible. Perfecto. Entonces, mire que acaba de hacer 3 preguntas naturales. Usted me dice, no tengo esposo, no tengo hijos y tengo 20 o 21 años. Listo, excelente. En medio de la estructura, su trabajo tiene que estar tan claro como eso. Hay muchas personas que se ponen tan nerviosas que hasta les da pena presentar su hoja de vida en una entrevista. Y los nervios juegan una mala pasada, la verdad. Excelente, pero eso ocurre porque yo no tengo el conocimiento de. Resulta que No, profe. voy a dar un ejemplo, Natalia. Vamos a suponer que esta Natalia Fajardo no tiene 21, sino tiene como 32, ¿cierto? Ush, Y tiene 2 muy hijos seco. y está separada y casada y tal. Yo le hago la entrevista a Natalia Fajardo, no a esta, otra de otro país. Y entonces resulta que a esa Natalia se le olvidó el nombre de sus hijos, se le olvidó que estaba casada. O sea, el tema del pánico pues, llega a ser tan complejo que olvidan algo que es naturalmente básico. Entonces, ¿qué se supone que es básico? Lo que significa la contabilidad para usted, que es el registro de los números, que es el análisis de cifras financieras, que es una construcción de números a través de indicadores para la toma de decisiones. Eso es la contabilidad, conocer todos los escenarios. Pues obviamente ya hay premisas muy extrañas y básicas suyas, ¿no? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, que hay un debe y un haber, y bueno, toda esa carreta que usted ya la debe tener absolutamente clara para que pueda defender pues el desarrollo del proyecto. ¿Listo? ¿Qué es el Banco Mundial? Todo eso me lo tengo que aprender, ¿cierto? Sí, señora, lo que pasa es que
Y no tienes que llegar a decir el Banco Mundial se creó en el 1974 con 129 países. Y, no, no, no. Tú vas a decir el Banco Mundial es un ente internacional que se encarga de hacer préstamos a los países para las mejoras de no sé qué cuento, pum, y se acabó. ¿Qué es la Ahí CEPAL? es, La CEPAL no es solo profe, la Comisión Económica para América Latina, sino que es la CEPAL. ¿Qué hace ese órgano? Para que tú lo tengas un poquito más claro, señora. con el Banco Mundial es que el país tiene la deuda, ¿sí? Sí, pero no solo con el Banco Mundial, sino con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Flaquita, nos Mm, quedan 30 segundos. ¿Tienes preguntas? Que se va a cortar la clase. no, profe, ya el lunes conectémonos, ¿sí? Dale, me avisa. Tú siempre me pegas una llamadita. De pronto el lunes no, más bien miércoles. El lunes estoy ocupado, el martes tengo una reunión en la noche. Entonces tú me vas escribiendo ahí y yo te pido el favor. Cuando se pueda, lo colocas en el grupo para que entren todos o si no, lo trabajamos los dos. ¿Vale? Miércoles yo siempre confirmo. Me escribes el martes en la el mejor dicho, miércoles en la mañana y te digo a qué horas podemos, ¿vale? Bueno, profe, gracias. ¿Tienes preguntas? Chao, Chao, profe. Blanca. Cuídate mucho. Deja de Chao, compartir profe. pantalla para poder descargar la grabación.